En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta 12 pasos para un buen año, capítulo 2, quinta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el cierre de otra semana. Cada uno de los 12 pasos para un buen año están tomados de la epístola a los Hebreos y comienzan con una palabra en el imperativo. Los 7 pasos sucesivos que hemos visto hasta ahora son estos. Primero, temamos. Segundo, procuremos. Tercero, retengamos nuestra profesión. Cuarto, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Quinto, vamos adelante a la perfección. Sexto, acerquémonos al lugar santísimo. 7, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Voy a repetir mi sugerencia que aprendamos estos pasos de memoria al irlos estudiando. Hoy vamos a ver el paso número 8, también se encuentra como los 2 anteriores en Hebreos capítulo 10. Para lograr la comprensión del contexto vamos a leer los versículos del 24 al 26 de Hebreos capítulo 10 que dice así: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Algunas traducciones leen de la siguiente manera: como estimularnos unos a otros el amor y a las buenas obras. Esa es una buena traducción, pero en el griego original el orden es diferente. Es como leímos el texto al principio: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta traducción enfatiza la esencia real de esta resolución, que es considerémonos unos a otros, y nos vamos a considerar el uno al otro para ver de qué manera estimular lo mejor que hay en el uno y en el otro. La esencia de la resolución es pues considerémonos unos a otros. Hay muchas personas hoy en día que están encerradas en la prisión del yo, del ego. Su problema básico es el egocentrismo. Yo nunca me he encontrado con una persona egocéntrica que fuese realmente feliz y que disfrutara de paz verdadera. En realidad, cuanto más se centra una persona en sí misma, tanto más preocupación hay por ella misma. Más trata de aferrarse a sí misma y más son sus problemas. La solución de sus problemas no está en usted mismo. Es necesario estar libre de la prisión del egocentrismo, y esa es una manera de salir dejando de preocuparse por uno mismo, además de tener tanto cuidado por uno mismo en todo el tiempo. Dejar de pelear por uno mismo. En su lugar, comenzar a considerar a los hermanos creyentes. Considerémonos unos a otros. En Filipenses capítulo 2, los versículos 3 al 7, Pablo nos presenta el ejemplo de Jesús para que lo sigamos, y creo que se aplica muy bien a cada resolución de considerarnos unos a otros. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses 2: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es exactamente lo opuesto a considerarse uno al otro, es mirar cada uno por lo suyo propio. La liberación está en el velar por los intereses de otros, estar más preocupado por otros que por uno mismo. Luego Pablo dice: aquí es donde necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, y sigue en Filipenses 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Recuerden que al principio de esta charla dije que nuestra actitud determina la manera de acercarnos y la manera de acercarnos determina el resultado. Aquí hay una actitud para el año nuevo que necesitamos cultivar. Haya pues de vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El griego literalmente dice forma de esclavo, de modo que Jesús, el Señor de todos, se despojó a sí mismo de todo eso y estuvo dispuesto a convertirse en un siervo, un esclavo, y esa es la actitud que dice Pablo que debemos de imitar. Hay un paralelo en un pasaje muy hermoso en Gálatas 5, versículos 13 y 14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para gratificar tus deseos personales y egoístas, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La manera de no satisfacer nuestra naturaleza carnal, para no entregarnos al egoísmo, para no encerrarnos en la prisión del yo, es mirar hacia afuera a los otros.
Por medio del amor, servimos unos a otros. Yo pienso que esa es una de las primeras claves que el Espíritu Santo está enfatizando en el pueblo de Dios en el día de hoy. Es aprender y servirse por amor el uno al otro. Muchas personas hablan hoy de servir al Señor, pero nunca sirven a sus hermanos creyentes. No sé cuántos podemos realmente servir al Señor si no estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos creyentes, porque el Señor viene a nosotros en los miembros de su cuerpo, y en nuestra actitud hacia los miembros es realmente nuestra actitud hacia el Señor mismo. En conexión a esto de estar dispuestos a servirnos unos a otros, quiero tomar un ejemplo del apóstol Pablo, algo que él escribió a los cristianos corintios. Quiero que recuerde que el trasfondo de Pablo era muy estricto en la observación ortodoxa de los judaísmos. Él estaba calificado para ser un rabino, era un fariseo, tenía una justicia que lo separaba del resto de la gente y miraba a las otras personas a un nivel más bajo, que se guardaba a sí mismo y despreciaba a los demás. Pero cuando él vino a conocer a Jesús ocurrió el cambio más maravilloso en la naturaleza de Pablo. Eso es lo que escribe a los corintios. Recuerde que esos corintios eran básicamente la escoria de la tierra. Pablo en su epístola dice que algunos de ellos habían sido homosexuales, otros eran prostitutas, otros bebedores, calumniadores. De veras que no era la mejor clase de gente. Corinto era uno de los puertos principales del mundo antiguo y muy a menudo era la clase de gente que generalmente se encuentra en los puertos. Ahora escuche esta declaración sorprendente en 2 Corintios 4:5. Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Para mí estas palabras son sorprendentes. Aquí está el fariseo orgulloso diciendo: somos sus siervos por amor de Jesús. Note estos 3 pasos. Primero, bajar el yo del trono, no a nosotros. Segundo, entronizar a Cristo, Jesucristo como Señor. Tercero, servir a otros, vuestros siervos por amor de Jesús. Voy a repetir esos 3 pasos otra vez. Primero, quitar del trono al ego, al yo. Segundo, entronizar a Jesús, entronizar a Cristo. Tercero, servir a otros. Por amor, servir a otros, este es el mensaje para escapar del egocentrismo. Y ahora, para concluir con ese mensaje, quiero decir que servir es una habilidad que se aprende. No sucede por sí sola, no es nuestra por naturaleza. Tomemos el ejemplo de un salonero. Un salonero es un hombre que en cierto sentido está llamado para servir, pero un salonero necesita ser entrenado. Hay mucho que entra en juego en el entrenamiento de un salonero. No puedo entrar en detalles, pero tengo un amigo que es salonero y me explicó todo lo que implica ser un buen salonero y puede ver que en esto hay un ejemplo maravilloso de nuestro entrenamiento para servir. Servir, pues, no sucede por sí solo. Es una habilidad que se aprende. Tenemos que estudiar a los demás para descubrir qué es lo que produce en ellos una respuesta positiva y no una reacción negativa. Debemos estudiar a los demás para estimularnos al amor y a las buenas obras. No lo opuesto. Esto requiere práctica, requiere entrenamiento, requiere disciplina, requiere también un buen ambiente. Es muy importante. Note usted que después de decir considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, Pablo sigue diciendo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De manera que tenemos que aprender a servir en el ambiente adecuado, y el ambiente adecuado es expresado en la palabra congregarnos. Y diría que esto significa una comunión regular, cercana y comprometida. Ese es el ambiente donde podemos ser entrenados para servirnos unos a otros. Ahora pues, en el siguiente versículo, el escritor de Hebreos dice cuál es la alternativa desastrosa en el versículo 26. Inmediatamente después de amonestarnos a no dejar de congregarnos, dice esto: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No es accidente que esas palabras sean las que siguen. ¿Cuál es la implicación? La implicación es que si no estamos en el ambiente correcto, si no estamos en una comunión cercana, regular y comprometida, vamos a caer en el pecado. La única manera segura para no pecar es estar en comunión, aprender a servir, aprender a considerar a la otra gente. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré nuevamente la semana entrante, de lunes a viernes. La semana entrante le estaré dando los pasos que quedan para tener un buen año.